Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video donde vamos a seguir leyendo el Psicología de la Conducta de José Blecher con el capítulo 11 que se llama o se titula Motivación de la Conducta. 1. Determinismo de la conducta. Un principio fundamental del desarrollo científico en todos los campos es el de que todos los fenómenos están determinados, es decir, que responden a una causalidad, por más compleja que ésta pueda ser. En otros términos, el principio del determinismo afirma el condicionamiento causal de todos los fenómenos. Es universal, aun reconociendo su multiformidad. En el terreno de la psicología, esto tardó en introducirse consecuentemente y aún más en demostrarse. La especial complejidad de los fenómenos psicológicos hizo que esta tarea fuera muy gradual, de tal manera que, mientras otras ciencias progresaban en función del principio del determinismo, la psicología giraba todavía en torno a la polémica entre determinismo y libre albedrío. Freud es quien ha estudiado y demostrado el carácter causal de los fenómenos psicológicos, de tal manera que la indagación de los motivos de la conducta es uno de sus grandes aportes a la psicología, y en tal grado que una de las características de la psicología moderna es la de ser dinámica, es decir, que estudia las motivaciones. El estudio de la motivación de la conducta es el estudio del por qué, por lo general, se dan como equivalentes los términos de motivación y causalidad, pero a su vez ellos tienen distintas acepciones que vamos a tratar de aclarar y desarrollar. 2. Tipos de causalidad. A. Monocausalidad unidireccional. Es la más simple. Causalidad mecánica. Supone la existencia de una sola causa actuando en una sola dirección y una vez obtenido el efecto, se agota. 2. Monocausalidad en cadena. Al igual que en el caso anterior, una sola causa actúa en una sola dirección, pero el efecto producido se transforma, a su vez, en causa de un nuevo efecto, y así sucesivamente, de tal manera que se produce una reacción sucesiva, continua y encadenada. Es el caso del juego de billar, en el que el golpe sobre una bola provoca su movimiento, y al golpear esta sobre la otra, la pone a su vez en movimiento. C. Policausalidad unidireccional. Corrige el error de las hipótesis anteriores, postulando que todo fenómeno es siempre el resultante de un conjunto numeroso de causas que actúan todas en la misma dirección, impulsando el objeto en el mismo sentido. D. Policausalidad concéntrica. Al igual que en el caso anterior, son muchas las causas que actúan sobre un objeto al mismo tiempo, pero todas en distintas direcciones, de manera que tal efecto final es un resultante del paralelogramo de fuerzas y no una simple suma. Aquí ya se incluye el hecho de que una conducta puede ser resultante de motivos en conflictos entre sí. Acción recíproca. En esta formulación de la causalidad no solo admite la existencia de múltiples causas, sino que además se tiene en cuenta el efecto producido reactúa sobre las causas en un condicionamiento recíproco muy complejo. Este tipo de interacción causal se aleja del simplismo mecanicista de las hipótesis anteriores y ya entra dentro del materialismo dialéctico. En psicología, el mejor esquema motivacional de acción recíproca es el propuesto por Freud con el nombre de series complementarias y que vamos a leer más adelante. El fenómeno de la acción recíproca es aún mucho más complejo de lo que indica un gráfico, porque cuando B y C reaccionan sobre A o C sobre B, las modifican de tal manera que cuando a su vez A reactúa sobre B y C, ya que actúa como una causalidad distinta a la que actúa en el momento inmediato anterior, y así sucesivamente y progresivamente. En la acción recíproca, causa y efecto son momentos de la interrelación e interdependencia de todos los fenómenos, con lo cual se simplifica un proceso único, total. En este sentido, todo fenómeno que se estudia es en cierta medida aislado o recortado de la concatenación universal. Las relaciones entre causa y efecto ocurren siempre en un contexto, lo cual implica que esa relación se da en un cierto fondo que en un momento dado es relativamente fijo y al que llamamos condiciones. Estas también son causas e interactúan al igual que los factores más dinámicos, los que en ese momento no forman parte de las condiciones estables. Es necesario distinguir no solo las condiciones de las causas, sino que aún dentro de estas últimas hay que diferenciar entre causas esenciales,
determinantes decisivas y no esenciales, accesorias, secundarias, subordinadas a las primeras. F. Causalidad gestáltica. En todas las formulaciones anteriores se utilizan implícitamente supuestos elementarios que la psicología de la Gestalt trata de revisar críticamente. Para ella no puede haber causas elementales que actúan independientemente, sino que se trata de productos emergentes de una estructura total. Para la psicología fenomenológica no se puede hablar de efectos entre el objeto y el sujeto porque ambos forman parte de una sola estructura unitaria. Aquí ya no se trata de causas elementales que actúan independientemente, sino de una situación en la que no existe lo interno ni lo externo, en cuanto el organismo motivado integra a su vez la situación motivante. 3. Causalidad histórica y ahistórica. Diferencia fundamental incorporada por Kurt Lewin y que reconocida paulatinamente en todos los campos es asimilada progresivamente por todas las escuelas psicológicas. La diferencia entre la causalidad histórica y ahistórica o sistemática se refiere al hecho de que las situaciones o acontecimientos pasados no son causas de un fenómeno presente y que éstas tienen que ser buscadas y halladas en las condiciones actuales en las que el fenómeno estudiado aparece. No se trata de una exclusión del pasado, sino de una jerarquización de la causalidad. El pasado explica por qué se ha formado, por ejemplo, determinada pauta de conducta, pero no explica por qué ella aparece en un momento dado y no en otro. De esta manera se diferencia entre causa y génesis u origen, que por supuesto es también una forma de causalidad. El mismo Lewin distingue entre la causalidad sistémica de las siguientes características: que un suceso es considerado en función de la situación total en un momento dado y que la causa de un fenómeno es siempre la interrelación de numerosos factores. La causalidad histórica responde a la cuestión de por qué una situación individual en un cierto momento y en un determinado lugar tiene estas causalidades particulares. A esta última Lewin se refiere con las denominaciones de concepto histórico de la causalidad, y en contraste se llama a la primera concepto sistémico de la causalidad. Ambas son legítimas, no excluyentes, y para la psicología ambas son importantes, pero ello no impide o anula la imprescindible necesidad de distinguir una de otra, porque, insiste Lewin, hechos presentes solo pueden ser afectados por situaciones presentes. Ya hemos incluido esta diferencia en la consideración de los encuadres histórico y situacional. Si no los escuchaste, anda a escuchar los capítulos anteriores. En Lewin coincide también el encuadre situacional con la consideración gestáltica de la causalidad, pero en otros autores puede no darse lo mismo. Malinowski, en defensa de la posición funcionalista en antropología, critica las teorías de la supervivencia en un sentido que coincide con el distingo establecido por Lewin. En una ciudad moderna, dice Malinowski, por ejemplo, el vehículo automotor ha reemplazado al tirado por caballos, pero sin embargo en algunos momentos del día o en algunos sitios de la ciudad es todavía posible encontrar estos últimos vehículos, o sea, los caballos. En la teoría de carácter histórico que critica, esto se explica por una supervivencia de elementos del pasado que no se conforman o adecuan al medio cultural presente, con el cual no armonizan. Para Malinowski, en cambio, si aún existen esas supervivencias, es porque han adquirido un nuevo significado y una nueva función, que armoniza con ciertos elementos de la organización presente. Dice, tipos anticuados de automóviles no son nunca empleados simplemente porque hayan sobrevivido, sino porque el público no está en condiciones de comprar un modelo más moderno. En otros términos, un hecho actual tiene sus causas en el presente. Una posición coincidente con la de Kurt Lewin por un lado y la de Malinowski por otro es la de Allport con su hipótesis de la autonomía funcional de los motivos. Sostiene que los motivos son siempre contemporáneos, que surgen siempre de sistemas que le han precedido, pero de los cuales son funcionalmente independientes. El enlace de los motivos con el origen de los mismos es de carácter histórico y no funcional. La motivación siempre es contemporánea. Este mismo autor cita como antecedente la opinión de William James, para quienes los instintos dejaban de actuar en un momento dado de la vida por haberse transformado en hábitos. 4. Series complementarias. Constituye la teoría de la causalidad introducida por Freud y que en buena medida coincide con ciertos aspectos fundamentales de la causalidad recíproca. Con ellas estudió Freud principalmente los fenómenos comprendidos en la psicopatología, pero se aplican también a toda la psicología.
En las series complementarias hay 3 series de causas que no actúan independientemente. En realidad, lo que actúa es la resultante de su interacción. Una primera serie complementaria está dada por los factores hereditarios y congénitos. En factores hereditarios se incluyen todos aquellos transmitidos por herencia, es decir, por los genes. En los factores congénitos se incluyen todos aquellos que provienen del curso de la vida intrauterina. Una segunda serie complementaria está constituida por las experiencias infantiles, que adquieren una importancia fundamental porque ocurren en una época de formación de la personalidad y por lo tanto son más decisivas. Y una tercera serie complementaria está constituida por los factores desencadenantes o actuales. Estos últimos actúan sobre el resultado de la interacción entre la primera y segunda serie complementaria, es decir, sobre la disposición. La primera serie complementaria da como resultado lo que se denomina el componente constitucional. Tanto esta como la segunda serie complementaria se pueden incluir dentro de lo que Lewin llamó la causalidad histórica, mientras que la causalidad sistemática, porque hay que tener en cuenta que la disposición es también un factor actual integrante del campo presente, al igual que los factores desencadenantes. Los efectos pueden reactuar solamente sobre estas dos últimas series complementarias, es decir, modificando la disposición y o los factores desencadenantes no pueden modificar el pasado, la herencia y las experiencias infantiles, pero sí la gravitación de los mismos. Existe también una interacción entre los factores desencadenantes y la disposición, en el sentido de que esta última acentúa, promueve, estructura la actuación de determinadas causas desencadenantes y estas últimas pueden a su vez modificar la disposición. Por supuesto que todas estas interacciones, así como existen, pueden dejar de existir y entrar en un círculo vicioso, estereotipado. Hablaríamos de una paralización del aprendizaje y también se pueden distorsionar, perturbar o influir positivamente. Las 3 series complementarias están siempre presentes en toda conducta, ya sea normal o patológica, pero puede existir un predominio, siempre relativo y nunca absoluto, de cada una de las series. En los casos en que la intervención de alguna de ellas sea preponderante, cuando tal es el caso de la primera y segunda serie complementaria, o sea, constitución y disposición, se caracteriza como un predominio de factores endógenos, mientras que cuando lo importante es el factor desencadenante, se caracteriza como un predominio de los factores exógenos. Entre ambos no hay contradicción o exclusión, siempre están presentes ambos, aunque como acabamos de ver, pueden ocurrir un predominio de algunos de ellos. Estas denominaciones, según el predominio de alguna de las series complementarias, se utilizan para calificar tanto las causas como las conductas mismas, normales o anormales, síntomas y enfermedad. Exógeno y endógeno califican solamente como predominios relativos, pero no son excluyentes. Lo exógeno solo puede actuar a través del endógeno y a su vez este último condiciona o modifica el primero. Además, lo endógeno ha sido a su vez en algún momento del desarrollo también exógeno. 5. Causalidad y niveles de integración. Todos los fenómenos están interrelacionados y la causalidad es, según ya lo hemos dicho, un momento de todas estas complejas y continuas interacciones. Podemos valorarlas y sistematizarlas dividiéndolas, como ya lo hemos hecho, en causas primarias y secundarias, pero también examinándolas en función de los niveles de integración de las áreas y de los ámbitos y campos. La causalidad opera en todos los niveles de integración de la conducta y reservamos específicamente el término causalidad para todos los niveles, excluido el psicológico. La causalidad operante en este último es lo que denominamos motivación. Motivación es, entonces, la causalidad operante en el nivel psicológico de integración, ya que la motivación es también conducta y no un agente externo o extraño o distinto de la conducta misma. También excluye los otros niveles de integración. Tampoco, excluye los otros niveles de integración, sino, como en el caso de la conducta en general, los implica, o sea, los contiene. La motivación es, por lo tanto, una conducta molar y aparece como suceso, acontecer o experiencia humana, dramática. Estudiada la motivación, todavía cabe necesariamente el estudio de la causalidad de la motivación. Los distintos tipos o modos de por qué han sido estudiados y clasificados por McIver dentro de un esquema referencial que a nuestro juicio es el de los niveles de integración.
Además, el autor estudia estos niveles de integración en distintos tipos de fenómenos, mientras que nosotros estudiamos fundamentalmente la causalidad en todos los niveles de integración de un solo fenómeno. La conducta del ser humano, por la claridad didáctica de su estudio, reproducimos el cuadro de MacIver cuando diferimos en algunas de sus apreciaciones al respecto. 6. Causalidad y ámbitos de la conducta. La causalidad, tanto como la motivación, pueden ser estudiadas en todos y en cada uno de los ámbitos de la conducta: psicosocial, sociodinámico e institucional. Con esto se sostiene que todos los niveles de integración pueden ser aplicados en todos los ámbitos. Estos últimos tampoco pueden existir independientemente, sino que están siempre implicados y relacionados. Si se trata, por ejemplo, de investigar el alcoholismo, se puede estudiar la causalidad y la motivación del mismo en los individuos, los grupos sociales o las instituciones, ámbitos de conducta, y a su vez, en cada uno de ellos se puede ser estudiado en distintos niveles: psicológico, depresión, ansiedad, etc., biológico, causas metabólicas, etc., socio y económico, periodos de crisis económica, inflación, guerra, etc. 7. Causalidad y campo de la conducta. Las causas pueden ser estudiadas en los tres campos, es decir, en el conjunto de factores presentes en interacción en un momento y espacio dados. Uno de los aspectos más interesantes en este enfoque de la causalidad es el de la coincidencia o divergencia entre las causas en los distintos campos, que son solo aspectos parciales de la unidad y una totalidad. Aquí se estudian las causas en un momento dado, examinando los factores presentes y su interacción en el campo de la conciencia, pensamientos, intenciones, etc. En el campo psicológico, conductas del área del cuerpo y del mundo externo, tanto como el contexto y el campo ambiental, tal cual es en su estructura real o objetiva. Si relacionamos la causalidad con los campos de la conducta, podemos entender más correctamente los fenómenos de donde ha derivado la clasificación de las causas en objetivas y subjetivas, por un lado, y en exógenas y endógenas por otro. La clasificación objetivo-subjetivo tiene en cuenta la observación y el registro que puede realizarse de los fenómenos, y así llamamos causas objetivas a todas las que emerjan de A y B, mientras que llamamos subjetivas a las que derivan de C. La clasificación de causas endógenas y exógenas tiene en cuenta el organismo por un lado y los demás factores por otro. Así son exógenas las causas que derivan de A y endógenas las que provienen de B y C. Ya hemos estudiado en otro capítulo, si te interesa escucharlo, anda más para atrás, que las áreas de la conducta tienen una estrecha relación con los campos, en el sentido de que el área 1 se superpone con el campo C, el área 2 y 3 con el campo B. La diferencia entre campos y áreas de la conducta y el interés de estudiarla por separado, aunque como vemos se pueden superponer, estriban en que las áreas de la conducta no excluyen otros estudios, además de la relación con otros campos. Estos últimos implican las áreas en el nivel psicológico y en un momento dado. 8. Motivación consciente e inconsciente. Lo que una persona acusa o expresa como motivación de su conducta puede ser solo parte de la motivación total, pero puede también ser únicamente una justificación o racionalización de aquella, escapando a su conocimiento, las motivaciones verdaderas. El primer caso es lo que lleva a la distinción entre motivos conscientes e inconscientes, y esta admisión de motivos inconscientes permite ampliar los límites de la motivación humana, que hasta Freud solo extendían a las causas. La motivación consciente o inconsciente se refiere en última instancia al conocimiento o desconocimiento, respectivamente, de que el propio individuo tiene de esas motivaciones. Es indiscutible que hay una diferencia entre necesidad y conciencia de necesidad. La primera corresponde al campo ambiental y psicológico, la segunda al campo de la conciencia. 9. Causalidad psicogenética y organogenética. Esta discriminación entre causas orgánicas y psicológicas se asienta sobre un dualismo sustancial, el de la existencia de un cuerpo y mente, pudiendo derivar de causas de la conducta de cada uno de ellos, de donde reciben, respectivamente, la denominación de psicológicas o somáticas, organogenéticas. En este planteo se incurre en una confusión entre el cuerpo, soma, como área de conducta, y el cuerpo como nivel de integración biológico. En este último sentido, todo empieza y todo termina en el cuerpo, y no hay por lo tanto ninguna conducta normal o patológica que no tenga causas orgánicas, es decir, en la que no haya modificaciones del organismo. Pero,
El cuerpo, considerado únicamente su nivel biológico de integración, no es en rigor el cuerpo del ser humano total, porque en este último todas sus manifestaciones son también y siempre psicológicas, en cuanto lo consideramos como área de la conducta. La unidad reside en que el ser humano, el cuerpo, como área, implica necesariamente el nivel biológico de integración. En otros términos, en el ser humano toda causalidad tiene que ser motivación, en algún momento del proceso de la conducta. Las causas psicológicas son, por un lado, fáciles de definir si se admite como hecho psicológico la existencia de la mente o la psiquis, aunque traiga problemas mucho más serios por otros lados, posición que ya no podemos mantener seriamente en la actualidad. Toda conducta en el ser humano acontece también en el nivel biológico de integración y en el proceso de la causalidad que la produce e interviene indefectiblemente en la motivación, o sea, estaríamos hablando de nivel psicológico. De esta manera, si no mantenemos el dualismo cuerpo-mente, la división en causas psicológicas o somáticas, ya no puede sostenerse, resultando absurdos los problemas de si el psiquismo influye sobre el cuerpo y viceversa. Psicogénesis versus organogénesis juega todavía un papel muy importante en el capítulo de las causas de las enfermedades, o sea, en la etiología, tanto orgánicas como mentales. Esta misma división en enfermedades orgánicas y mentales necesita ser esclarecida, porque estas no se corresponden respectivamente con la organogénesis y la psicogénesis. Ambos son enfermedades orgánicas, en cuanto siempre interviene el cuerpo, y la división solo tiene validez si se entiende que, con esta clasificación, se está hablando de áreas de la conducta. Se habla de psicogénesis utilizando el esquema de las series complementarias de Freud, cuando predomina en la etiología la disposición y dentro de ella los sucesos de vida durante la infancia. De igual manera se incluyen en la psicogénesis las enfermedades en las que predominan los factores desencadenantes provenientes de la vida actual del ser humano. De esta manera se desplaza la psicogénesis del concepto primitivo de origen anímico o mental a los sucesos de la vida dramática. Toda enfermedad orgánica o mental tiene causas biológicas y psicológicas que se superponen y coexisten, con un predominio variable entre ellas. Las causas psicológicas no deben ser referidas entonces a un origen mental o psíquico, sino a la relación del sujeto con su medio y especialmente a su relación con otros seres humanos, a un contexto que debe ser investigado en cada caso. Debemos todavía aclarar una concepción dinámica de las enfermedades que atribuye en la psicogénesis un papel fundamental a las distintas áreas de la conducta y especialmente a los efectos y las emociones. El error consiste en partir de la conducta en una de las áreas, tomadas en forma aisladas, como si este fuese un punto de partida motivacional, rompiendo así no solo con la unidad de con las otras áreas de la conducta, sino además con el contexto, la situación total que es fuente de causalidad psicogenética. Si una persona llora, significa que está triste, su llanto es su tristeza. El origen psicológico de esta conducta no deriva del hecho que la tristeza psicológica se transformó en llanto. El origen psicológico de su tristeza, que aparece en el área del cuerpo como llanto, emerge de una situación, de un suceso. Lo mismo puede decirse del papel que se hace a jugar la ansiedad en la psicogénesis, porque la ansiedad no es causa de un síntoma, sino que ambos son emergentes de una situación. 10. Sobredeterminación causal. De todo lo expuesto se puede deducir que toda conducta, ya sea normal o patológica, se halla sobredeterminada, es decir, que tiene una policausalidad muy compleja que deriva de distintos contextos o múltiples relaciones en los que se halla todo ser humano y cada una de sus conductas. En otros términos, nunca está operando una sola causa. En la sobredeterminación causal debemos establecer una jerarquía de importancia según las situaciones específicas que estamos estudiando y según los objetivos a que tiende dicho estudio. Ello puede ser facilitando con el siguiente esquema, que en la investigación psicológica puede hacerse el siguiente orden. A. Estudio de la motivación. Nivel psicológico, dramático. Presente campos, ambiental, psicosocial, conciencia. Pasado, disposición. Prospectivo, aspiraciones de estilo de vida. Todo esto junto es el ámbito, tanto institucional, sociodinámico y psicosocial. B. Estudio de la causalidad. 1. Otros niveles de integración. Siempre hay un porqué específico al tipo de problema que se investiga y la causalidad solo tiene sentido en un contexto delimitado de relaciones. De otra manera se disuelve o diluye el fenómeno que se estudia en la infinita interacción con todos los fenómenos.
No se deben formular causas generales para fenómenos específicos, no en el sentido de evitar la abstracción y la generalización, sino en el sentido de especificar causas comunes a varias y múltiples relaciones, cuando se requiere la causa específica de un nivel, un ámbito o un campo. Siempre debemos tener en cuenta que en forma explícita o implícita, la causa siempre se refiere a un esquema referencial, es decir, a un conjunto recortado de relaciones. 11. Los instintos. Capítulo muy extenso de la psicología tradicional, se ve cada vez más reducido en la psicología moderna, después de haber sido un momento dado el eje de gran parte de la psicología, así como centro de innumerables investigaciones y polémicas. Los instintos no son hechos, sino inferencias, y en la medida que se ha adelantado la investigación, las deducciones se han ceñido mucho más a fenómenos concretos que se estudian, de tal manera que recurrir de inmediato a hipótesis de los instintos para explicar o comprender un suceso lleva fácilmente a un bloqueo de indagación, porque queda todo explicado sin haber explicado nada. Con el término instinto se deben comprender distintas cosas que se hace imprescindible discriminar. A. Se entiende por instinto las fuerzas o pulsiones básicas de carácter biológico a las que en última instancia se ven todos los fenómenos y se reducen todas las causas. B. Una acepción distinta denomina instintos a conductas o pautas de conducta características de una especie, que son innatas y no necesitan, por lo tanto, del aprendizaje, que se ponen de manifiesto muy precozmente y se desarrollan en su totalidad de manera adecuada al logro de un fin y que carecen de una causalidad de fácil modificación o plasticidad. C. Una tercera acepción de instinto incluye la organización o la estructura nerviosa o biológica, que sustenta o que posibilita la aparición de distintos fenómenos biológicos y psicológicos. El concepto tradicional de instinto en psicología se atiene más con la formulación B, mientras que la revisión de la psicología tradicional se tiene a la interpretación o formulación de los instintos como fuerzas o pulsiones que actúan como estímulos internos de carácter biológico sobre los que se asienta toda la vida psíquica. Esta ha sido fuertemente enfatizada especialmente por Freud y dio lugar a una de las corrientes de la psicología dinámica moderna. La tercera acepción es para nosotros la que en la actualidad merece que se le dé más gravitación. De esta manera el instinto no es una fuerza ni una conducta, sino la estructura orgánica que posibilita determinadas conductas, pero en última instancia no aparecen si no se da la experiencia, de tal manera que la conducta y su objeto no están predeterminados biológicamente ni pueden ser considerados como instintos. Las experiencias no clínicas que se apoyan en este criterio se hallan a nuestro entender en las aportaciones de Tinbergen y Lorenz, quienes han sugerido de la existencia de mecanismos desencadenadores innatos, con los cuales el organismo reacciona a ciertos estímulos signos. Pero los estímulos no están determinados por los mecanismos desencadenantes innatos, sino a la inversa. Son estos últimos los que quedan determinados por los primeros y más primitivos estímulos que sobre ellos actúan. Este fenómeno llamado impronta o impresión consiste entonces en una experiencia cuyo objeto se constituye en el sentido concreto que podrá ulteriormente seguir poniendo en juego los mecanismos desencadenantes innatos, correspondientes a la exclusión de otros estímulos y otros objetos. Lorenz comprobó que si un patito acepta una figura maternal, ya solamente esa madre ocupará el lugar. Lo interesante es que como madre puede actuar cualquier ser vivo al cual queda fijado, negándose después a aceptar a ningún otro como tal. La figura maternal queda impresa, pudo ser aún el mismo Lorenz. La cantidad de instintos admitidos por los distintos autores es muy variable, desde los que postulan uno o dos instintos hasta los que presentan un instinto para cada función importante o indispensable de la vida, y sin duda que le da la importancia a los instintos ha sido sumamente exagerada y llegando a constituir un verdadero obstáculo para la investigación. Este estado de las cosas se fue modificando en la medida en que avanzaron los conocimientos antropológicos, sociológicos y psicológicos que mostraban la gravitación de la cultura en la formación de la personalidad y las pautas de conducta, especialmente los datos que nos han conducido a la noción de relativismo cultural y la relación entre este y la conducta de personalidad, Mead, Cardill, Linton, etc. Freud ha reconocido dos instintos, pero de distintos momentos de elaboración de sus teorías. Inicialmente describió la existencia de instintos sexuales e instintos del yo, de conservación, pero posteriormente modificó este esquema incluyendo estos dos bajo la denominación de instinto de vida, eros, pulsión de vida,
y contraponiendo a los mismos a los instintos de muerte, Thanatos, o pulsión de muerte. McDougall describió 3 instintos principales y 7 secundarios. Colvin enumera 30 instintos. William James presentó una lista de 52. Woodward aceptó 110. Bernard, de quien tomamos estos datos, estudió muy especialmente el problema en un libro dedicado al tema, realizando un análisis estadístico del uso de la palabra instinto en 5.784 casos tomados por el autor de la bibliografía de unos 500 autores, deduciendo que los instintos se distribuyen, según estos estudios examinados, en 22 epígrafes y un grupo llamado misceláneo en la forma siguiente: altruistas, antisociales, disgusto, repulsión, económicos, estéticos, éticos, familia, temor y huida, alimentación, gregarios o sociales, intelectuales, imitativos, migratorios y de clima, juego, retiro y descanso, religiosos, venganza, humillación de sí mismo, afirmación de sí mismo, manifestación de sí mismo, sexo, destreza, misceláneos. Si bien progresivamente el papel de los instintos en la vida humana se ha reducido en la psicología moderna a favor del incremento del papel de la socialización y el aprendizaje, un baluarte de los instintos han seguido siendo el campo de la psicología animal hasta los estudios modernos de la teología, Tinteger, Lawrence, etc., que también reducen el carácter especulativo de la teoría de los instintos. El análisis de la literatura sobre instintos y especialmente los estudios de Bernard y el libro reciente de Fletcher conducen a demostrar que los estudios tradicionales sobre instintos se refieren al estudio de necesidades, pero si bien se incluyen la alimentación y la sexualidad, no se incluyen otras necesidades básicas y fundamentales como la respiración, salvo Clara Pett, que sí la incluye, la defecación, etc. Es fácil deducir que se han considerado como instintos las necesidades básicas, pero entre estas únicamente aquellas cuya satisfacción trasciende a un acto social. Seguramente se habría hablado regular y constantemente de un instinto respiratorio si el oxígeno fuese, al igual que el alimento, un producto inseguro en su provisión. Sin embargo, no son pocos los autores que diferencian instinto de necesidad, considerando esta última como la manifestación concreta del primero, y siendo además la necesidad más plástica en cuanto a su satisfacción es menos imperiosa. Para nosotros, todos los instintos son necesidades, pero una necesidad se realiza o se cosifica en un instinto cuando el objeto que satisface dicha necesidad es un valor de cambio. Hacemos nuestra la actitud de Gardner con respecto a los instintos cuando dice que se pueden sacar conclusiones en torno de la conducta. Sobre el instinto solo se puede filosofar. Creemos que cuanto menos se recurra a los instintos, tanto mejor para la tarea científica. No es infrecuente hallar la contradicción entre aportes positivos y concretos a las psicologías, expuestos y desarrollados con teorías especulativas y abstraccionistas. Un ejemplo muy neto de ello es Freud, en quien hay una seria oposición y contradicción entre los aportes concretos al estudio de la motivación y el carácter metafísico, mitológico, de su teoría de los instintos, según él mismo las calificó. Variables. Reciben el nombre de variables todos aquellos factores cuya magnitud pueden sufrir modificaciones, aquellos que tienen valores concretos y que el investigador modifica metódicamente dentro de condiciones que se mantienen constantes. Se llaman en psicología experimental variables independientes. Todos aquellos factores cuyos valores quedan definidos por todas estas últimas reciben el nombre de variables dependientes. En otros términos, son los efectos, de los que los primeros son causas. Es fácil inferir que este esquema responde estrictamente al de relación estímulo-respuesta. Sin embargo, en psicología esta relación no se cumple sistemática y estrictamente. Las respuestas de distintas personas no son iguales frente a los mismos estímulos y tampoco lo que es la respuesta de una misma persona en distintos momentos. Aquí Tolman hace intervenir entre las variables dependientes e independientes las variables intermedias, que son de dos tipos: variables inmanentes, necesidades, y variables cognitivas. Las primeras incluyen las necesidades sexuales de seguridad, hambre, reposo, mientras que entre las segundas se incluyen las actividades complejas y superiores, tales como comprensión de estímulo o la situación, el recuerdo de experiencias pasadas, etc. El esquema de las variables independientes e intermedia dependientes, establecido en primera instancia por Tolman, tiene varios sentidos que es necesario aclarar según lo hace Koch, definiendo cada una de las variables de la siguiente manera. Las variables independientes de un sistema
Son factores identificados, mensurados y en lo posible manipulados que pueden ser discriminados en el sistema, como las condiciones y antecedentes de los sucesos que el sistema propone predecir o prever. Las variables dependientes de un sistema designan los sucesos que el sistema predice o prevé. Las variables intermedias son los términos interpolados entre las dos anteriores. Las variables dependientes e independientes pueden ser empleadas con tres sentidos distintos: sistemático, empírico y matemático. El sentido sistemático incluye las definiciones dadas más arriba. El sentido empírico se refiere a todos los factores que son sistemáticamente variados en una situación experimental, con la finalidad de observar y registrar un cambio correctivo o correlativo en otra parte del sistema. El sentido matemático se refiere a todos los términos de una relación de dependencia funcional, de los cuales un término dado, la variable dependiente, es una función especificada. Las variables intermedias son para Tolman factibles de ser descritas y definidas objetiva y funcionalmente y de ser cuantificadas o medidas. Los estímulos que inician o promueven una conducta constituyen u operan en nivel físico-fisiológico, variables independientes, mientras que las variables intermedias son las que motivan la conducta y están necesariamente siempre presentes en la conducta del ser humano. Por ello Tolman también las llama respectivamente causas iniciadoras y determinantes inmanentes. Tolman ha estudiado muy intensamente este problema y no es fácil sintetizar sus aportaciones al respecto, que progresivamente se han ido complicando de más en más. Entre las causas iniciadoras, físico-fisiológicas y el medio ambiente y los efectos, la conducta, se interponen las determinaciones de la conducta o variables intermedias, que son a su vez de tres tipos: A. Las determinantes inmanentes, intenciones y cogniciones; B. Las capacidades intencionales y cognitivas, que son las que de una cierta cualidad a las anteriores; y C. Los ajustes, que constituye, según Tolman, nuestro sustituto behaviorista de lo que los mentalistas llamarían conciencia de ideas. Funcionan produciendo cierta clase de modificaciones o mejoras en las determinantes inmanentes. En el año 1932, el esquema de Tolman al respecto era sumariamente así: A. Variables independientes o causas iniciadoras: estímulos, herencia, entrenamiento o experiencia previa, estado fisiológico inicial. La herencia y el entrenamiento o experiencia previa influyen en el resto de las variables. El estado fisiológico inicial condiciona o determina los estímulos que reaccionan al organismo. El estadio fisiológico inicial y el estímulo juntas producen una serie de variables intermedias. B. Variables intermedias: capacidades producidas por las dos variables independientes, herencia y entrenamiento o experiencia previa. Determinantes inmanentes: intenciones y cogniciones, ajuste, ideación. C. Conducta, causada indirectamente por estímulo, estado fisiológico inicial, entrenamiento de experiencia previa y herencia a través de variables intermedias. Causada, en 1951 Tolman modificó en buena medida el esquema anterior y, entre otras modificaciones, no incluye T, que sería el entrenamiento de experiencia previa, entre las variables independientes, y entre las variables intermedias se incluyen las capacidades y rasgos temperamentales, sistema de necesidades, matriz de valores, creencias y espacio de conducta reestructurado. Hasta aquí el capítulo de hoy, un poquito largo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.